Muy buenos días, estamos hoy acá para dar inicio a nuestra actividad educativa relacionada con las dificultades para la deglución del paciente oncológico. Queremos darle la bienvenida a las personas que se han conectado hoy con nosotros para recibir esta actividad educativa. Recordarles que son actividades educativas que estamos ofreciendo a los pacientes oncológicos y a la población en general desde la Fundación Valle de Lili, desde los programas educativos para el paciente oncológico y desde la Unidad Funcional de Cáncer. Recuerden, mi nombre es Isabel, yo soy enfermera a cargo de los programas educativos de oncología en la parte ambulatoria. Los estaré acompañando en este evento y acompañados de la doctora Caterine Gómez Henao. Ella es fonoaudióloga de aquí de la Fundación Valle de Lili y nos va a estar presentando este tema tan importante. Recordemos que las dificultades de la deglución para el paciente oncológico son muy importantes, pueden impactar en la recuperación del paciente y pueden traerle problemas durante su tratamiento. Pueden haber muchas causas y esas las vamos a aprender el día de hoy. Recuerden que la dinámica de la actividad educativa es que vamos a tener una presentación del tema y al final daremos un espacio para que puedan ustedes comentar sus dudas, sus inquietudes y junto con la doctora poderlas resolver. Entonces, adelante, doctora Caterine, la dejo para la presentación. Muchas gracias, buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de las dificultades para la deglución en el paciente oncológico y lo primero que vamos a hacer es tratar de entender un poco qué es la deglución. La deglución es el paso de los alimentos desde la boca hasta el estómago, pero a pesar de ser algo que nosotros hacemos todo el tiempo, ya de manera casi mecánica, es un proceso muy complejo. Intervienen más de 30 músculos, no solamente está nuestro sistema digestivo, sino nuestro sistema respiratorio ahí coordinado, dirigido por ese sistema nervioso. Y quería mostrarles un videito, vamos a ver si aquí nos puede quedar un poco más claro ese proceso. Bueno, hay un momento anterior a la deglución que son todas las acciones que yo hago que me preparan para comer. Cuando yo me siento en la mesa, cuando yo sé a la hora en la que voy a comer, huelo los alimentos, veo el color de los alimentos, hablo sobre la comida, eso me prepara, potencializa el momento de la deglución. Permite, por ejemplo, que yo produzca más cantidad de saliva y que ese momento de la deglución sea más placentero, sea mucho mejor. Una vez el alimento entró a la boca, ahí mis labios van a estar coordinados para arrastrar ese alimento del utensilio, si estoy usando cuchara o tenedor, y esos labios van a permanecer cerrados mientras hago todo ese proceso de masticación para que el alimento no se derrame. Aquí ya arranco ese proceso de masticación. Miren qué interesante, el alimento, a ver qué se nos salió. Aquí otra vez. El alimento va de un lado para el otro, la lengua lo envía de un lado para el otro, aquí están coordinados los dientes, las mejillas, todo lo que produce las glándulas salivales que producen saliva para que ese alimento pueda mojarse, pueda triturarse y pueda hacer una masita que yo después voy a poner en la base de mi lengua. Aquí en este pedacito del video, este sería el alimento, esta sería mi lengua. Yo voy a apoyar esa lengua sobre esta estructura que es mi paladar y voy a mandar el alimento de adelante hacia atrás. Vamos a ver ahora en el pedacito del video que viene qué es lo que pasa con ese alimento cuando llega aquí. Mientras el alimento está acá adelante en boca y yo lo mastico, el tiempo que yo me demore para masticar va a depender de mi facilidad para masticar, de qué tan duro sea el alimento, incluso de cuánto me guste. Esta fase, esta etapa, es una etapa completamente voluntaria. Pero lo que pasa con el alimento cuando llega acá, que es donde encontramos la faringe, la laringe, el esófago, es involuntaria, es muy compleja y solo se demora un segundo. Aquí vamos a ver ahora que este se levanta, el paladar blando se levanta para que el alimento no se me vaya a nariz. Aquí se cierra la laringe y el alimento pasa al esófago para que no se me vaya a ir a pulmón. Eso tan complejo que vimos ahí, esa secuencia de movimientos coordinados, pasa en un solo segundo. Y como vemos, son tantas las estructuras que están involucradas en la deglución que cualquier dificultad o alteración en ese proceso puede causar disfagia. Entonces, ¿qué es la disfagia?
La disfagia es la dificultad para transportar el alimento desde la boca hasta el estómago. ¿Por qué es tan importante que nosotros como familia podamos identificar la disfagia en nuestros pacientes? Porque la deglución debe tener dos características fundamentales. Uno, que sea efectiva. Es decir, que yo necesito comerme tantos nutrientes, tanta cantidad de alimento al día, pues que mi deglución me lo permita, que yo pueda estar bien nutrida y bien hidratada. Pero además la deglución no solo debe ser efectiva, sino que debe ser segura. ¿Cómo así segura? Ahora vimos en el video que para que el alimento no se me vaya por el camino viejo, no se me vaya a ir al pulmón, yo tengo mi naringe que se sube y se cierra para que el alimento no pase a pulmón, sino que se vaya hasta el estómago por el esófago. Pero ¿qué pasa si alguna de esas estructuras no funciona y entonces el alimento pasa a mis pulmones? Eso se llama una aspiración y entonces el alimento en los pulmones puede causar una infección complicada, se llama una neumonía aspirativa y eso pone en riesgo la vida del paciente. Entonces es muy importante que identifiquemos que nuestro paciente esté muy bien nutrido, hidratado, con una deglución efectiva, pero además que esté seguro y que no se exponga a ningún tipo de infección. Ya puntualmente en el paciente oncológico hay muchas causas relacionadas con esa disfagia. Primero, las alteraciones de las estructuras que van a participar en esa deglución. Por ejemplo, hay un paciente que tiene cáncer de lengua. La lengua, como vimos en el video, es fundamental. Es la que pasa el alimento de un lado al otro, la que transporta el alimento de adelante hacia atrás. Y resulta que esa alteración en esa estructura por ese cáncer me va a modificar todo ese movimiento, por ejemplo, masticatorio de propulsión del alimento. O, por ejemplo, un cáncer de esófago tampoco va a permitir que el alimento pase de manera adecuada al estómago, o un cáncer de laringe, que entonces no va a permitir que mis pulmones estén tan protegidos. Una vez que nuestro médico tratante identifica cuál es el tipo de patología y cómo la va a tratar, si se decide un tratamiento quirúrgico, la misma cirugía también muchas veces altera esas estructuras. Entonces, ahí también vamos a tener dificultades para llevar el alimento de la boca al estómago. Los pacientes oncológicos, además, están expuestos, están sometidos a quimioterapia y a radioterapia. Ya conocemos estos procesos, pero tanto la quimioterapia como la radioterapia van a causar posiblemente una disfagia. Está más o menos reportado que en la quimioterapia más o menos entre un 40 y un 60% de pacientes pueden presentar una disfagia, y en la radioterapia en especial los pacientes de cáncer de cabeza y cuello, según la misma Organización Mundial de la Salud, son pacientes que 100%, digamos, pueden presentar disfagia porque están comprometidas todas las estructuras que van a participar en la deglución. Entonces vamos a entender un poco qué pasa con esa radioterapia y con esa quimioterapia inicialmente. Bueno, por ejemplo, va a aparecer algo que se llama mucositis. ¿Qué es la mucositis? La mucositis es una inflamación generalizada de toda la mucosa, es decir, de la capita que va a revestir todos los órganos que están en ese tracto digestivo desde la boca. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo al paciente que abra la boca, y ustedes van a ver que está roja, está inflamada, la mucosa, está, por ejemplo, con algunas plaquitas incluso a veces blancas o a veces puede sangrar. La mucositis es supremamente dolorosa. Es nuestro médico tratante quien la diagnostica y quien define su grado de severidad. Y además es el que nos va a decir cuál es el tratamiento para esa mucositis dependiendo de ese grado de seguridad, dependiendo de ese grado de severidad. Pero entonces esa mucositis, por ese dolor que causa, va a comprometer muchísimo la parte de la deglución. Digamos que la boca, siendo un espacio donde estamos tan expuestos a bacterias y a hongos, cuando nosotros alteramos esa mucosa, pues vamos a predisponernos todavía más a tener una infección, a de pronto desarrollar herpes o desarrollar una candidiasis. Entonces ahí, digamos que no solamente es el manejo que nuestro médico tratante va a hacer, sino también una higiene oral
muy rigurosa, estar pendiente de siempre estar limpiando nuestros dientes. Ya el médico determinará qué tipo, dependiendo de la mucositis, qué tipo de enjuague podemos usar, qué tipo de medicamento. Viene desde enjuagues orales sin alcohol, podemos hacer buches con bicarbonato, hay unas mezclas especiales que los médicos mandan dependiendo de lo que necesite el paciente. Desde fonoaudiología, nuestra recomendación, nuestra intervención, digamos, siempre es entrar a valorar el paciente con qué consistencia de alimento, es decir, con qué tipos de alimento va a poder comer de una manera más segura y va a poder comer más, porque muchos de estos pacientes, por ejemplo, con ese dolor, no toleran los alimentos blandos, sino que entonces tendríamos que mirar cómo está manejando un alimento, por ejemplo, líquido, pasarlo a un alimento líquido que le permita entonces manejar mayor cantidad. Y ahí, por ejemplo, siempre sugerimos que los alimentos no sean muy calientes, que los alimentos no sean picantes, no sean salados, que los alimentos por lo regular estén en temperatura ambiente o mejor aún si están fríos. Entonces ahí, digamos que desde fonoaudiología tratamos de hacer modificaciones que garanticen que ese paciente no deje de comer, porque puede llegar a ser tal el compromiso con la mucositis que el paciente rechaza el alimento por completo porque siente muchísimo dolor. Y esta mucositis normalmente aparece con la quimioterapia y con la radioterapia. Otra cosa que puede pasar es que vamos a encontrar serostomía. ¿Eso qué es? Es la boca completamente seca, porque con la radioterapia se puede afectar las glándulas salivares y entonces no vamos a producir saliva. Es cuando usted le dice al paciente, abra la boca y le va a ver esa lengua completamente seca, agrietada, siempre con esa sensación pastosa. Ya vimos, digamos, en el video cómo en la masticación esa lengua se mueve de un lado a otro mandando el alimento, pero ahí es muy importante la saliva, porque la saliva hace que el alimento se moje, se pueda triturar y se compacte, quede en una bolita compacta que yo acomodo sobre mi lengua y si está húmeda puede pasar con mayor facilidad. Entonces no solamente mantiene bien hidratada toda mi mucosa dentro de la boca, sino que la necesito para poder comer. Entonces un paciente que tiene todo el tiempo esa boca seca va a ver muy comprometida su parte de alimentación. Aquí también nuestro médico tratante definirá cuál es el tratamiento, pero digamos que hay unas opciones en el mercado, por ejemplo, hay saliva artificial, muchas veces una alternativa que nosotros podemos sugerir es, por ejemplo, la agüita de linaza fría en un atomizador. Los pacientes muchas veces la usan haciéndose puff dentro de boca para poder simular un poco de saliva. Siempre le pedimos al paciente que se hidrate constantemente, que tome mucho líquido, que tome mucha agua y que todos los alimentos sean, ojalá, humedecidos en salsa, humedecidos con la misma crema o alternando el alimento seco con el líquido durante la alimentación. Es muy importante que estemos muy pendientes porque muchos de nuestros pacientes dependen de nuestros cuidados y es importante que estemos muy pendientes no solo de la higiene oral, sino de estar hidratando esa cavidad oral que a veces vemos que está muy reseca y entonces es muy difícil que nuestro paciente pueda comer. Otra cosa que pasa es que se pierde el sentido del gusto. Entonces, como esa lengua, esas papilas están, digamos, alteradas, esa mucosa está alterada, entonces se pierde la capacidad de definir, de encontrar los sabores, especialmente con los sabores agrios y los sabores ácidos. Y así cuando yo pierdo la capacidad de encontrarle el sabor a la comida, pues pasa que como es menos placentera la situación de alimentación, el paciente también empieza a dejar de comer. No solamente se pierde, eso se llama disgeusia, no solamente se pierde ese sentido del gusto, sino que muchas veces la lengua duele o arde o se siente como sensación de cosquilleo. Todos estos cambios, adicional a las náuseas, al vómito, al rechazo muchas veces al olor de los alimentos, a la inapetencia, todo esto sumado a los cambios en las estructuras, es decir, a todos los órganos que participan en esa deglución, pueden causar una disfagia. Y como les decía, es muy importante que como familia la reconozcamos,
acudamos a nuestro médico para que él nos remita de ser necesaria una valoración por fonoaudiología y nosotros podamos evaluar todo ese proceso de alimentación del paciente y poderle, digamos, hacer un plan de intervención. ¿Cuáles son los síntomas que yo debo tener muy en cuenta cuando estoy con mi paciente y, por ejemplo, estoy comiendo con él y lo puedo observar? Que haya un exceso, falta de saliva, ya digamos hablamos un poquito de eso, que esté su boca muy seca. La sensibilidad intraoral alterada, es decir, el paciente no solamente no siente el sabor de los alimentos, sino que muchas veces no siente que ha dejado residuo del alimento, por ejemplo, se le queda un poco en la mejilla y no lo siente, lo deja ahí. La voz húmeda o presencia de secreciones es esa voz que después de comer queda como si yo tuviera una secreción, como si tuviera algo ahí, la voz no suena como estaba antes de comer. Hay salida de pronto de alimento por la nariz, no hay un control adecuado de la comida dentro de la boca, entonces vemos que al paciente se le puede caer, se le puede derramar por una comisura del labio, se le cae de la boca el alimento. Y entonces el paciente empieza a rechazar la comida. Nos llega muchas veces ya el paciente a consulta y es que mire, él lleva cierta cantidad de tiempo en donde se volvió muy selectivo con el alimento, ya no quiere alimentos sólidos, ya solo quiere este tipo particular de alimentos, pero no solamente eso, sino que se quedó con una sola consistencia o con un solo tipo de alimentos y de ese mismo alimento empezó a comer muy poco. Entonces empieza a rechazar la comida, tiene tiempos muy largos de alimentación, normalmente debemos comer en unos 20 minutos, pero este paciente se nos puede demorar 1 hora, y entonces el proceso de masticación es muy lentificado, deja el alimento en la boca, se demora para poder tragar, y entonces vamos a ver que va a empezar a perder peso, es una pérdida progresiva de peso. Eso es un signo de alarma muy importante para consultar con nuestro médico y mirar qué alternativa terapéutica podemos brindarle a ese paciente. Hay otros síntomas que son mucho más evidentes, por ejemplo, el ahogo o la tos. No debemos estarnos ni ahogando ni tosiendo cuando comemos, ni atragantándonos con los alimentos. El paciente no debe agitarse, que está comiendo y se agita, o por ejemplo que se cansa muy rápido, o que está en todo momento carraspeando, tratando de limpiar cualquier residuo que quede del alimento. Esos son signos que también nos pueden indicar que hay una disfagia. Bueno, también el vómito, la regurgitación significa que el alimento no siente que se le devuelve. Otro signo es la odinofagia. La odinofagia es el dolor al tragar, que el paciente cada vez que traga le duele, refiere dolor, entonces pues de esa manera también va a disminuir su cantidad de ingesta porque le duele mucho comer. Y algo que es importantísimo que tengamos en cuenta, a veces los pacientes, si nosotros no podemos proteger bien nuestros pulmones cuando comemos, ¿cierto? Y resulta que pues, se va un poquito de ese alimento al pulmón, pues eso ya como les conté puede hacerme una neumonía. Resulta que muchas veces los pacientes empiezan con cuadros respiratorios, con gripitas a repetición que se complican, con fiebre y no sabemos cuál es la causa. Bueno, una de las posibles causas que hay que hablar con nuestro médico tratante es que no vaya a estar comprometida la seguridad de la deglución, que el alimento se esté yendo al estómago y no de ninguna manera, así sea en pequeña microaspiración a los pulmones. Entonces, teniendo muy en cuenta todos estos síntomas, podemos entonces acudir a nuestro médico remitirnos a la fonoaudióloga y entonces ahí nosotros podemos hacer una valoración completa del paciente y una vez determinamos que hay una disfagia, nosotros vamos a proponer un plan de intervención para estos pacientes. Algunos tendrán ejercicios de movilidad, de sensibilidad, pero hay algo muy importante en lo que los familiares van a estar completamente envueltos y es cuando nosotros tenemos que hacer cambios en el tipo de alimentación, en las texturas. Es decir, yo voy a mirar si mi paciente puede comer de manera segura y eficiente, por ejemplo, un líquido. Entonces yo necesito que su familiar, cuando le dé ese tipo de alimento, tenga muy claro que es un líquido, por ejemplo, espeso.
Así que aquí les hice una tablita, pero vamos a mirar mejor unas fotos y después volvemos a la tablita para que sea un poco más claro. Cuando nosotros valoramos un paciente, nosotros lo valoramos con alimento y miramos diferentes tipos de alimento. Cuando hablamos de un líquido claro, estamos hablando de un líquido como este, como el de la primera foto. Es un líquido que la caída es rápida y que si yo voy a pasar de un vaso a otro, pues no me va a quedar residuo en el vaso. Eso es un líquido claro. Ejemplo, el agua, el café, las infusiones, las gaseosas. Y una pregunta que nos hace muchísimo es que si el paciente que no puede manejar líquidos claros puede comer helado y gelatina. No, tanto el helado como la gelatina se consideran líquidos claros porque una vez llegan a la boca del paciente se derriten y cuando él las va a tragar son líquidos claros. Entonces podría tener riesgo en la seguridad cuando traga ese líquido. Esto entonces sería un líquido claro. Cuando la fonoaudióloga nos diga, bueno, su paciente no puede tomar líquidos claros, se refiere a esto, a este tipo de líquidos. La siguiente consistencia sería líquido espeso. Este es un líquido espeso. Es un líquido que la caída ya no es tan rápida como en el claro, es mucho más lenta. Pero si yo quiero, me lo puedo tomar con pitillo, así como me tomaría el claro. Vamos a poner un ejemplo. Una crema, una colada, un jugo espeso. Si yo quiero pasar de un vaso a otro, ese sí me va a dejar residuo en el vaso, va a quedar untado. Entonces, cuando nos referimos a que el paciente debe comer líquidos espesos porque los maneja de manera segura, nos referimos a este tipo de consistencia. Luego tenemos otra consistencia que es la tipo compota. La consistencia tipo compota es mucho más espesa que el líquido espeso. Es la típica compota de fruta que nosotros hacemos en la casa o que conseguimos comercialmente en el mercado. Es imposible tomársela con pitillo, no podríamos manejarla con pitillo, tendríamos que usar cuchara. Y la caída es muy lenta, es mucho más lenta que en un líquido espeso. Entonces, esto es líquido claro, esto es líquido espeso, esto es tipo compota. Pero entonces yo le dije a mi paciente, bueno, usted puede manejar este tipo de líquidos, pero además puede manejar un blando que sea de fácil disolución. ¿Qué significa eso? Un blando que yo pueda triturar muy fácil, que no me pida mucho movimiento de masticación, sino que yo hago una masticación pequeñita de este alimento y puedo pasarlo de forma segura. Entonces, ¿qué tenemos ahí, por ejemplo? Las frutas. Las frutas como el mango, como la papaya, como el banano, aunque hay que tener algo muy en cuenta. Un paciente, digamos que yo le diga, bueno, usted puede manejar blandos, de fácil disolución, así, fáciles de masticar, pero ¿cómo le parece que con los líquidos claros tiene problema? Entonces vamos a evitar las frutas que cuando estén en la boca suelten mucho líquido claro. Por ejemplo, cuando yo me meto a la boca una sandía, suelta muchísimo líquido claro. O por ejemplo, cuando yo tengo en la boca la mandarina o la naranja. Entonces, esas son frutas que van a soltar mucho líquido y que entonces pueden traerme, digamos, dificultad con esos pacientes. Aparte de las frutas, por ejemplo, un blando de fácil disolución puede ser este puré de papa, que realmente no me implica mucha masticación, o un puré de plátano también podría ser, o por ejemplo una natilla o un flan. Son consistencias que no me las puedo pasar con pitillo, que no me las puedo pasar sin hacerle un proceso previo de masticación, pero que me exigen muy poca masticación. Luego tendríamos los alimentos semiblandos. A ver, devolvámonos un poquito a la tabla, ya hablamos de líquidos claros, ya hablamos de líquido espeso, tipo compota, los blandos de fácil disolución. Ahora vamos para los semiblandos. Los semiblandos ya entonces tienen una proteína que sería, por ejemplo, en el caso de esta foto, el pollo que está desmechado, o aquí en esta foto la carne que está triturada, es una carne que está molida y es una carne que está en salsa. Entonces, estos alimentos sí me van a exigir un proceso de masticación, pero mucho menos que si yo meto un filete, un pedazo de carne completo. Siempre sugerimos que por lo regular estos alimentos estén mojaditos en salsa, así como esta carne.
Y, por ejemplo, dentro de esta dieta semiblanda también podemos incluir la pasta, por ejemplo, también. Nos exige una masticación, pero entonces no es tanta como para una dieta ya blanda. Y ya aquí la imagen que tenemos es cuando tenemos una dieta normal. Nosotros en nuestra institución la tenemos como una dieta blanda. Es una dieta donde la proteína ya no viene picada, ya no viene molida, sino que yo cojo el cubierto o mi familiar que me ayuda, me parte en trozos, pero cuando entra a la boca yo tengo que hacer todo el proceso de masticación completo. Ahí lo que podemos hacer para facilitar un poco esa deglución de esos trozos, por ejemplo, de carne o de pollo o de cualquier proteína, es mojarlos un poco, humedecerlos siempre un poco con salsa. Bueno, entonces digamos que dentro de todo el proceso de rehabilitación de ese paciente con disfagia, después de nosotros como familia estar muy pendiente de las modificaciones en la dieta para darle el alimento que él mejor maneje, vamos a tener unos alimentos que vamos a llamarlos de alto riesgo. Son alimentos peligrosos. Son alimentos que cuando un paciente tiene una dificultad en la deglución tratamos de no incluirlos en la dieta. Por ejemplo, los alimentos que son fibrosos y que tienen hebritas. Un ejemplo de eso es la habichuela, la piña, el apio, porque una vez la mastico queda una hebrita ahí adentro. Y eso puede causarle atragantamiento, tos, sensación de ahogo a nuestro paciente. Por ejemplo, las partes duras o punzantes. Cuando yo tengo el pollo, pero le dejo un pedacito de cartílago, o la carne tiene un gordito, o el pescado tiene espinas. Todas las frutas que tengan, por ejemplo, piel, como esa cáscara de uva, a veces los mismos guisantes, son difíciles de manejar para el paciente con disfagia. Hay algo que es muy común y son los alimentos de diferentes consistencias. Por ejemplo, esta foto, el típico caldito donde yo le pico la hierbita y tengo una cantidad de consistencias aquí nadando en ese caldito. Si mi paciente tiene dificultad con alguna de las consistencias que nadan aquí, que están aquí en el caldito, pues le va a causar muchísima tos. Es decir, esas consistencias donde está el líquido claro, que es el agüita del caldito, pero también está un pedacito de pollo, que entonces sería un semiblando, está una legumbre, están las hierbitas chiquitas que se quedan pegadas. Ese tipo de consistencias que son mezcladas, que no son de una sola textura, son de difícil manejo para estos pacientes. Por ejemplo, los cereales con leche. A veces también el paciente se demora para tragar porque muchas veces encontramos que el paciente se demora mucho en tragar, entonces no le da tiempo a hacer todo el proceso de masticación y se va antes el líquido claro y queda el otro en boca, entonces eso le puede causar tos, le puede causar atoramiento. Hay alimentos muy duros, por ejemplo los frutos secos, todas las nueces, el maní, las almendras, todo eso a veces es muy duro y complicado para que el paciente lo maneje. Al igual que todos estos dulces que son muy pegajosos, que me exigen muchísima masticación y se quedan pegados muchas veces a los dientes y es difícil el manejo. Entonces, estos son alimentos que consideramos son de alto riesgo para esos pacientes y que es importante que los tengamos en cuenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son las pautas de una alimentación segura? Todo esto, por supuesto, es importantísimo que lo hagamos de la mano del fonoaudiólogo si necesitamos ampliarlo con nuestro paciente porque cada caso es particular. Siempre vamos a tratar de acompañarlos a la hora de las comidas, ¿cierto? Es muy importante que sea, si se puede, una alimentación asistida, que estemos ahí con ellos. Si él es completamente independiente, también, por supuesto, pero estar pendiente de cualquier signo de alarma es importante en el proceso de rehabilitación de estos pacientes. Vamos a minimizar los distractores. ¿Eso qué significa? Pues es muy común hoy, nosotros lo hacemos todo el tiempo, que mientras estamos comiendo estamos de pronto viendo el celular, viendo una pantalla o sosteniendo una conversación con muchas personas al tiempo y no nos damos cuenta de lo que está entrando a la boca. Como estos pacientes tienen mayor riesgo con los alimentos, es importante que el momento en el que van a comer estén concentrados en su alimentación, que puedan mirar lo que está entrando a boca, que ellos mismos sepan qué cantidad está entrando a boca y qué tipo de consistencia está entrando a su boca.
Siempre deben estar despiertos y alerta. Esto es algo que nos encontramos mucho en hospitalización. La familia se angustia muchísimo porque no ha comido. No, es que no ha comido, no ha comido, no ha comido. Y resulta que el paciente, por efecto de un medicamento o por el proceso incluso de su enfermedad, está muy somnoliento. Abre los ojos, pero está muy somnoliento, vuelve y los cierra. Y el familiar, en su angustia de que el paciente no haya comido, entonces le da comida. Es decir, está vaciando el alimento en boca y el paciente no sabe que le está entrando. Ahí el paciente está en alto riesgo de broncoaspirarse, es decir, que el alimento, él no se da cuenta que está entrando, se escurra y se nos puede ir a pulmón. El paciente siempre debe estar despierto. Si no está despierto, entonces no es el momento de darle el alimento. No es el momento porque es importante que él esté no solo bien sentado, lo más alineado posible, es decir, lo más derecho posible sentado en cama o en silla, sino que él sepa qué cantidad le está entrando, que haga el arrastre, ojalá con los labios si es posible, del alimento y sienta qué cantidad, qué temperatura, qué sabor. Toda esa información va a ayudar a que la alimentación sea más segura. Si yo lo tengo que asistir, si yo tengo que ayudarlo con la cuchara, yo debo pararme enfrente del paciente, así digamos como está esta foto, o si él está en cama, yo al lado de la cama, pero yo debo ser una extensión de la mano del paciente. No puedo pedirle, no puede estar él con la cabeza extendida hacia atrás porque mi mano esté muy alta. Esa posición de la cabeza hacia atrás extendida es muy peligrosa porque no le va a dar tiempo al paciente para que trague, sino que el alimento se puede escurrir. Entonces, la idea cuál es, que el paciente incluso tenga la cabeza un poco flexionada sobre el pecho, como cuando yo estoy en la mesa del comedor y yo miro mi alimento hacia abajo, así protejo un poco mi vía aérea y tengo tiempo de hacer ese trago de deglución. Entonces, el paciente debe estar sentado y yo debo estar ubicado de tal manera que él no tenga que tirar la cabeza hacia atrás. Siempre la cabeza debe estar derecha y aún mejor un poco inclinada hacia el pecho. Las cantidades que vamos a manejar tienen que ser pequeñas porque llenarle la boca al paciente le va a implicar un mayor esfuerzo, tanto de masticación como después de deglución de ese alimento. Vamos a comprobar que él haya tragado, es decir, que haya deglutido todo el alimento que yo le ofrecí en esa primera cucharadita antes de darle la siguiente. Porque por nuestra misma angustia de que el paciente coma y de que a veces se demora mucho, entonces podemos poner más cantidad de comida de la que él podría manejar. Vamos a mirar que él haya tragado por completo. A veces la sensibilidad está tan alterada que ellos no sienten y se ha quedado parte de alimento, por ejemplo, en la mejilla. Entonces esa movilidad de lengua, ahí necesitamos que la active, que vaya y busque ese alimento ahí en la mejilla donde se quedó, lo saque, lo trague, limpie, vuelve y trague. Entonces le podemos decir, bueno, tienes alimento ahí en boca, búscalo, vuelves y tragas el alimento. Una vez toda la boca esté completamente limpia, ya comió, ya pasó el alimento, ahora sí le puedo ofrecer la siguiente cucharada. Si el alimento, si nosotros estuvimos en consulta con la fonoaudióloga y la fonoaudióloga nos dijo, bueno, definitivamente vamos a tener que dejarlos solo con estas consistencias, vamos a manejar solo líquidos espesos y una dieta semiblanda. Con estas restricciones no le vas a dar crocantes, vamos a ponerle el alimento en salsa. Entonces, solo vamos a suministrar esas consistencias, porque son las consistencias que de manera segura se nos puede comer nuestro paciente sin ponerlo en riesgo. Y cuando haya signos de alarma, todos los signos de alarma que nombramos anteriormente, los que son muy evidentes como es tos, atoramiento, fatiga, que deje el alimento en boca, como los que no lo son mucho, como esas fiebres que pueden aparecer, esos cuadros gripales, todos esos signos de alarma, por eso la familia es fundamental. En el proceso de rehabilitación del paciente, la familia es un actor fundamental porque son ellos los que en su día a día se dan cuenta qué está pasando con ese paciente. Entonces son ellos los que nos cuentan qué pasa en el momento de alimentación de ese paciente. Ante cualquier signo de alarma, por favor consultar al médico. Su médico tratante definirá entonces si es necesario una valoración, digamos, más específica por fonoaudiología y entonces de ser necesario iniciar una intervención. Bueno, muchísimas gracias.
esa es toda la información que tenían para compartir. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa intervención. Creo que va a ser de mucha ayuda para nuestros pacientes. Hay una pregunta de un participante. Nos dice en este momento que hay salida de, dice, bueno, yo quisiera preguntar a qué se debe la expulsión de elementos desde la garganta y que el olor no sea muy bueno y de color blanco. Esa es una pregunta que nos hace una de las participantes. Pero cuando la pregunta es referente a que es una secreción, o sea, ¿es una secreción o es que él siente que es el alimento el que se le devuelve? ¿Es una secreción? Bueno, no lo especifica muy bien, yo creería que es una secreción porque se dice la expulsión de elementos desde la garganta. A ver, recordemos que la tos es un mecanismo de defensa muy importante. Es decir, por ejemplo, un paciente que no tenga una tos efectiva en el momento de la alimentación, si se nos va por el camino viejo como todo nos ha pasado, digamos algo del alimento, es la tos el mecanismo inmediato de defensa para sacar y expulsar ese alimento. Es decir, no tengo muy claro si le pasa de pronto en un momento de alimentación o si está manejando una cantidad de secreciones y él siente que esas secreciones tienen un olor particular, y eso tendría que, digamos, comentarlo con su médico tratante, pero la tos es fundamental. Ahí lo que nos dice esa tos es que el mecanismo de defensa para sus pulmones, ese reflejo de oxígeno, eso que me protege a mí y expulsa lo que no deba ir a pulmón, está funcionando. Sin embargo, recordemos que la tos es un signo, nos está diciendo que hay algo que se está yendo por donde no debe irse. Y entonces, si eso le está pasando en el momento de alimentación, es decir, si él está comiendo y está presentando episodios constantes de tos, es importante que consulte con su médico. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No hay más preguntas. Recordarles a los participantes que este es el momento de hacer las preguntas. Tenemos unos minutos. Si alguien quiere realizar una pregunta a la doctora relacionada con la parte de la deglución de los alimentos, por favor, podremos aprovechar este momento. No veo más preguntas. Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecerles por la participación en nuestra actividad educativa del día de hoy, invitarlos a las próximas actividades que tendremos. Estaremos todos los miércoles dando temas relacionados con los cuidados del paciente oncológico, como la prevención de infecciones, como la nutrición. Estará este link publicado en las redes sociales de la Fundación para que ustedes puedan acceder fácilmente, y en la página de internet de la Fundación también van a encontrar todo este material, van a encontrar los links para el acceso y cuál va a ser el cronograma que vamos a tener de las actividades. Es muy importante que ustedes recuerden que la actividad educativa de hoy va a quedar en unos días en el blog de YouTube de la Fundación, en el canal, perdón, de YouTube de la Fundación. Ahí van a poder revivir esta presentación y mostrársela a otros miembros de su familia, a otras personas que tal vez lo puedan necesitar. Agradecemos mucho su participación y agradecemos mucho a usted, doctora, por habernos acompañado y aclarado las dudas sobre este tema. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la asistencia a los participantes. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.